Creo que muchas personas tienen sueños. Sueños de cambiar su vida, de emprender, de sentirse más libres, de construir algo propio, de crear una marca personal, de vivir desde la versión mucho más alineada consigo mismas. Pero honestamente, creo que muy pocas personas realmente sostienen esos sueños el tiempo suficiente como para construirlos. Porque al inicio todos empezamos muy motivados. Al inicio todo se siente emocionante. Empiezas a imaginar las posibilidades que tienes. Empiezas a pensar en todo lo que podrías hacer. Empiezas a visualizar esa vida diferente. Pero después aparece la realidad. El cansancio, las dudas, las inseguridades, la comparación, la frustración, la incertidumbre y sobre todo las excusas mentales. Y creo que ahí está una de las diferencias más grandes entre las personas que logran transformar su vida y las personas que se quedan soñando con hacerlo. La diferencia no está en quién tiene miedo. La diferencia está en quién aprende a sostener su visión incluso cuando no tiene ganas. Porque honestamente, yo cada vez creo menos en la motivación y cada vez creo más en los sistemas. Creo más en las decisiones que tú repites, creo más en los hábitos que construyes día a día, creo más en la identidad que desarrollas, creo más en convertirte en alguien capaz de sostener la vida que quieres construir. Porque tu visión no se construye desde la motivación. Tu visión se construye cuando tú desarrollas sistemas, hábitos e identidad capaces de sostenerla incluso cuando tú no tienes ganas. Y creo que esto es uno de los cambios más importantes que he vivido en todo este proceso. Porque durante mucho tiempo yo también pensaba que el crecimiento dependía de sentirme inspirada. Pensaba que las personas disciplinadas simplemente tenían más fuerza de voluntad que yo. Pensaba que las personas que lograban resultados extraordinarios eran personas mucho más seguras y extraordinarias a nivel intelectual, mucho más preparadas, más claras. Pero después entendí algo. La mayoría de personas que hoy admiramos simplemente aprendieron a actuar incluso cuando no tenían ganas. Y eso cambia completamente la forma en que tú construyes tu vida. Porque entonces ya no depende solamente de cómo te sientes cada día. Empiezas a construir estructuras internas que sostienen tu visión, incluso en los días donde tu mente quiere sabotearte. Y honestamente, creo que la mente siempre va a intentar sabotearnos cuando estamos entrando en esa nueva versión de nosotros mismos. Porque la mente busca la comodidad, busca lo conocido, busca lo familiar. Y cada vez que tú quieres crecer, tu mente inmediatamente empieza a generar resistencias, esas excusas mentales de no estoy lista, no soy suficiente, y si esto no funciona, y si fracaso, y si hago el ridículo, y si no soy capaz. Y creo que muchas personas piensan que primero tienes que eliminar todos esos pensamientos negativos para empezar. Pero la realidad es que esos pensamientos probablemente siempre van a existir, van a estar ahí. La diferencia está en quien decide caminar incluso teniendo miedo. Porque nadie empieza con claridad absoluta. Nadie empieza viendo todo el camino completo. Y honestamente, creo que eso es algo que muchas personas todavía no aceptan. Quieren tener garantías antes de actuar. Quieren la certificación y la garantía de que van a lograrlo. Quieren sentirse completamente seguras. Quieren tener todo resuelto mentalmente. Quieren saber exactamente que todo va a salir bien. Pero así no funciona el crecimiento. El crecimiento muchas veces se parece más
a caminar en medio de una neblina. Solo ves el siguiente paso. Y aunque da miedo al inicio, hay una parte de ti que sabe que tienes que seguir avanzando. Y creo que aquí es donde empieza a construirse realmente una visión. No cuando sueñas, sino cuando empiezas a actuar como alguien que sí cree en esa visión que tiene, incluso antes de tener los resultados. Y esto es algo que yo he vivido muchísimo en este último tiempo, porque una de las cosas que más me ha ayudado a expandir mi visión ha sido formarme en mentorías y en espacios que me obligan a pensar diferente. Y hay algo muy curioso. Tengo un mentor que vive en España y para poder estar en las sesiones en directo, tengo que despertarme los domingos a las 2:20 de la madrugada. Y claro, cuando alguien escucha eso, probablemente piense: qué sacrificio, qué pesado debe ser eso, qué agotador, pobrecita, como madrugas. Y honestamente, al inicio sí fue incómodo, porque obviamente mi mente intentaba convencerme de no hacerlo. Tengo mucho sueño, es domingo, puedo verlo después, pero no hay un después con este mentor. Él no deja las sesiones grabadas. Así que no podía comerme la excusa de que voy a verlo después. Y ahí entendí algo muy importante. Tu mente siempre va a intentar protegerte de la incomodidad. Pero muchas veces esa incomodidad es justamente la puerta hacia la vida que tú quieres construir. Porque si yo realmente quiero construir una visión diferente para mí, entonces necesito convertirme en alguien capaz de sostener acciones diferentes. Y ahí fue donde entendí esta idea: convertirte en el sistema que construye tu visión. Porque al final tu vida cambia por repetición, no por la intención. Y creo que esto es algo que muchas personas todavía no terminan de entender, porque desean muchísimo el resultado, porque no desarrollan la estructura interna necesaria para sostenerlo, quieren una vida nueva, pero siguen funcionando desde los mismos hábitos, desde las mismas decisiones, desde las mismas excusas, desde la misma identidad. Y así es muy difícil que algo cambie de verdad, porque los resultados no nacen de un día de motivación, nacen de las decisiones pequeñas que tú sostienes constantemente. Y honestamente, creo que ahí está la verdadera disciplina. No en exigirte desde el sufrimiento, sino en construir hábitos que terminan integrándose naturalmente en tu vida. Porque hoy mis domingos siguen empezando a las 2:20 de la madrugada. Me despierto, conecto todo, preparo mi espacio, preparo mis dispositivos, tengo lista mi libreta de mentoría y ya no lo siento como un sacrificio. Ahora forma parte de mi sistema, porque forma parte de quién me estoy convirtiendo. Y eso me hizo entender algo muy importante. La disciplina real no es obligarte eternamente. La disciplina es repetir algo tantas veces que termina integrándose en tu identidad, hasta que deja de sentirse extraño. Y de hecho, los domingos donde no tengo mentoría, a veces me siento rara porque estas acciones se han vuelto parte de mi vida. Y creo que eso es justamente lo que pasa cuando empiezas a construir hábitos alineados con tu visión. Al inicio, obviamente, van a estar las resistencias, y muchísimas, porque estás intentando salir de esa vieja versión de ti. Y obviamente eso incomoda. Incomoda cambiar, exponerte, hacer cosas nuevas, sostener decisiones distintas. Pero paso a paso, tu identidad empieza a expandirse. Y creo que ahí es donde muchas personas abandonan demasiado rápido. Porque piensan que el crecimiento debería sentirse natural desde el inicio. Y no.
Muchas veces al inicio se siente muy incómodo, pesado, confuso, frustrante, extraño, porque estás intentando convertirte en alguien que todavía no has sido. Pero cada vez que tú sostienes esas nuevas acciones, empiezas a demostrarte cosas a ti misma, empiezas a desarrollar confianza y eso para ti es muy importante, porque muchas personas dicen, no confío en mí, pero honestamente la confianza no aparece primero. La confianza se construye cuando tú empiezas a demostrarte que puedes sostener nuevas decisiones y acciones. Y que puedes actuar incluso con miedo, que puedes sostener hábitos nuevos, que puedes atravesar incomodidades y que puedes dejar de negociar contigo misma constantemente. Porque sinceramente creo que una de las cosas que más destruyen los sueños es negociar contigo todo el tiempo. El decirte, mañana empiezo mejor el lunes, empiezo cuando tenga más tiempo, empiezo cuando me sienta lista. Y así se van a ir pasando las semanas, los meses, los años y tu vida entera. Y mientras tanto, tu visión sigue dentro de ti, porque hay sueños que no desaparecen, solo se silencian cuando dejamos de prestarles atención. Y creo que eso también se relaciona muchísimo con la claridad, porque cuando tú tienes una visión realmente clara, empiezas a actuar diferente, priorizas diferente, tomas decisiones diferentes, construyes hábitos exitosos, porque tu visión empieza a tener más peso que tus excusas mentales. Y honestamente, creo que ahí está el verdadero cambio. No en hacer algo enorme de golpe, sino en convertirte paso a paso en alguien capaz de sostener una vida diferente. Y eso también aplica muchísimo para construir una marca personal, porque muchas personas quieren los resultados rápidos. Quieren crecer rápido, quieren posicionarse rápido, quieren vivir de su marca rápido, pero no desarrollan los hábitos que sostienen esa construcción. No desarrollan consistencia, no desarrollan claridad, no desarrollan la capacidad de repetición. Y una marca personal no se construye desde los impulsos emocionales, se construye desde la identidad, desde la repetición y desde la coherencia, desde convertir ciertas acciones en parte natural de tu vida. Y honestamente, creo que ahí es donde empiezas realmente a construir algo sólido. Cuando ya no depende solamente de sentirte motivada para actuar, porque la motivación cambia constantemente. Hay días donde te sientes increíble, magnífica, y hay días donde dudas de todo. Hay días donde te sientes inspirada y hay días donde quieres abandonar. Y si toda tu vida depende de cómo te sientes, vas a vivir constantemente inestable. En cambio, cuando tú construyes sistemas internos, todo cambia. Tus hábitos sostienen tu visión. Tus decisiones sostienen tu visión. Tu identidad sostiene tu visión. Y paso a paso empiezas a convertirte en alguien capaz de sostener la vida que sueña. Y sinceramente, creo que ese es el verdadero trabajo interno por el cual debemos empezar. No solamente visualizar una vida diferente, sino convertirte en la persona capaz de sostenerla. Y creo que el cambio más grande que una persona puede hacer es dejar de esperar convertirse algún día en esa versión que admira y empezar a construirla todos los días, paso a paso, hasta convertirte en el sistema que sostiene esa visión que tienes. Si has llegado hasta el final del episodio, te invito a seguirme en mis redes sociales, que las encuentras en la descripción, y quiero que recuerdes una cosa. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio.